Sí, lo tengo en la mano. A ver si va bien. Sí, perfecto. Vale. Bueno, si verán, yo ahora les voy a dar otra perspectiva, o sea, una perspectiva diferente a la misma problemática. Nosotros desde el Cabildo de La Palma tenemos en el desarrollo un programa que se denomina Programa de Agricultura Sostenible. Ahora iremos viendo a lo largo de la presentación la evolución que ha tenido, pero si bien los compañeros anteriores de la Universidad de La Laguna pues hablaban de fermentación anaeróbica, nosotros nuestra experiencia la basamos en la fermentación aeróbica. ¿Vale? Entonces se lo intentamos explicar y detallar poco a poco a lo largo de la presentación. Nosotros partimos de una problemática donde mismo la encontraron ellos. O sea, nosotros hablamos de la gestión y el aprovechamiento racional de los residuos orgánicos de origen agroganadero y forestal. Vimos que en la isla de La Palma había una problemática ambiental. Esto es un programa agroambiental, donde principalmente encontrábamos problemas con los residuos de los empaquetados de plátano, todo lo que es la pica, todos saben lo que es la pica, las queserías, evidentemente, el suero láctico, o sea, ahí había un problema grave, sigue habiéndolo. Todos los que son en residuos forestales y de poda, como esto, lo que ven aquí, picado, poda, residuos forestales, y determinadas granjas tenían problemas. Unas no, todas las granjas de caprino con los estiércoles y vacunos sobre todo lo tenían gestionado porque se apreciaba mucho se sigue apreciando mucho en la agricultura, es un valor añadido, es un subproducto para ellos. Pero determinadas granjas, como son las de porcino o las avícolas, pues sí tenían un problema grave. Y veían problemas de este tipo, ¿no? Entonces a esto había que intentar buscar una solución ambiental para evitar que ese residuo fuera vertido al medio ambiente, como estaba ocurriendo en muchos de los casos. Entonces en su día se hizo un estudio con la Fundación CIAP, es una fundación que participa de La Palma y el Cabildo de La Palma, donde se hizo un estudio para ver las áreas de confluencia de proximidades para el emplazamiento de estas posibles plantas de compost. Por un lado tratábamos los sólidos y por otro lado tratábamos los líquidos. En ese estudio, su conclusión fue que el resultado de la intersección de la capa de ubicación de las granjas y la capa de situación de los empaquetados de plátanos, la confluencia de ellos, pues sobre todo en la zona del valle, la zona de Tazacorte, en los llanos, pues era un 42,8%, es decir, que casi la mitad de la isla el problema estaba aquí. En segundo lugar, la zona de Las Breñas, Santa Cruz de la Palma, Las Breñas y parte de Mazo. En tercer lugar, la zona de Barlovento, San Andrés y Sauces con un 13,3% y por último Fuencaliente con un 7,5%. Por otro lado, también lo nombraron ustedes, aquí no estamos solapando varias cosas, que teníamos el problema de la importación de los insumos. O sea, no solo era un aumento de los costes de producción, cada día lo estamos viendo más. Miren ahora lo de la guerra de Ucrania, ¿no? Que se nos van a encarecer mucho los fertilizantes, porque son productores de fertilizantes que los tenemos que importar. La dependencia exterior, evidentemente, somos una isla, un territorio alejado, y aquí tenemos que tener tenemos que pensar un poquito más en ser más autosuficientes para evitar esta dependencia y evitar tener un problema que nos afecta a todos, ¿no? En estos momentos. Y la problemática ambiental, sobre todo con residuos orgánicos de problemas en origen, ya lo nombraron ustedes también, o sea, que hay determinados países, yo qué sé, por ejemplo Holanda, ¿no? Que tienen la capa freática a nivel del mar y entonces su legislación es muy estricta y sus granjas tienen que sacar todos los residuos de allí, los empaquetan, los piolizan, los deshidratan y nos los venden aquí en los empaquetados. O sea que su problema se lo solucionamos nosotros y después a nosotros cuando vemos una granja o de gallinas o de cochinos o lo que sea, pues decimos que para qué utilizamos esto, qué tremendo problema ese, ¿no? Y eso fue. Pero si vamos al empaquetado y lo compramos, porque viene etiquetado ya y sacado. Y al final es lo mismo. Eso es un problema. Y la huella de carbono. Está clarísimo que eso también es un problema. Por otro lado, Europa, a la hora de aplicar la condicionalidad, a partir del año 2009 es de obligatorio cumplimiento, y a ella están vinculadas las ayudas. Fíjense que yo todo el momento hablo de la charla desde el punto de vista de la agricultura, de la ganadería y la pesca, porque es nuestro ámbito, ¿vale? Las ayudas están ligadas, que perciben los agricultores, al cumplimiento de la condicionalidad. Y
Solo como anécdota, la contaminación del suelo por ausencia de estercolero o deficiencia en la gestión de estiércoles y purines suponía un 30% de las solicitudes con irregularidades. Y estos son sanciones que van directamente todas las ayudas. O sea que todas estas gestiones ayudan a que el agricultor pueda gestionar sus residuos y el ganadero pueda gestionar sus residuos y solucionar este tipo de problemas. Un poquito la historia del programa, para ponernos en ámbito. En su día, a través de una subvención a COAG, pues empezó los pinitos del programa con una contratación a un asesor para ayudar a gestionar estos problemas a los agricultores y a los ganaderos. El programa se llamaba Agricultura es mucho más, que fue del año 2003 al 2008. A continuación ya lo gestionaba directamente la Fundación SIAP, con el programa que tenía la Fundación SIAP del año 2009 al 2016, que es una fundación, como dije anteriormente, de Cabildo de La Palma con ADER La Palma. Y actualmente, a partir del año 2017, ya pasa directamente al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca a gestionar directamente el programa de Agricultura Sostenible. Bueno, los fundamentos del programa o principios del programa pues son la sostenibilidad como solución a la problemática insular de los residuos orgánicos, la reducción de los insumos externos como factor ambiental y viabilidad de las explotaciones y la materia orgánica como indicador de la buena salud de los suelos agrícolas. Bueno, ahora venimos, ¿cómo abordábamos este problema? Evidentemente, pues el problema partía de los subproductos agroganaderos y forestales. Este es el gran problema que teníamos, determinados, no todos. Y utilizamos 3 modelos fundamentales para gestionar este problema, que era la elaboración del compost, la elaboración del vermicompost, esto para trabajar los sólidos, y la elaboración del CFL, el sistema de elaboración de fertilizantes ecológicos líquidos, para abordar el tema de los líquidos. Con respecto a los 2 primeros, pues teníamos bastante experiencia, había bastante bibliografía y era más fácil de abordar. Pero con respecto al tercero, ahí sí que cojeábamos. ¿Cómo abordábamos una herramienta que pudiésemos aplicar en la isla y que nos ayudara a solucionar este problema? Y ahí teníamos la cuestión. Esta era quizás la que en su día nos creaba más problemas, ¿no? Evidentemente, partíamos del problema, las herramientas y aplicarlo, revertirlo de nuevo al campo para poder cerrar el círculo. Y todo esto apoyado evidentemente con investigación para poderle dar pues validez a todo lo que se estaba haciendo, seguridad a lo que se estaba haciendo y garantías al agricultor también de todo lo que se estaba haciendo. Entonces, las líneas de trabajo que se establecieron fueron la formación, la divulgación, que es lo que estamos haciendo aquí ahora, y la investigación. Formación. La formación dijimos que desde el principio, desde el primer momento, que iba a ser una formación directa, en campo, a pie de agricultor, solucionar los problemas individuales cada uno, buscar recetas a la carta. ¿Vale? Y lo que pretendíamos era pues retroalimentar este círculo, ¿no? O sea que los agricultores, los técnicos y los científicos trabajaban en conjunto para retroalimentar esto. Esa era la manera de actuar y de trabajar, y que sigue siendo así, No concebimos que esto funcione de otra manera, sino si se hace de esa manera. La formación, como bien les expliqué, pues se basa principalmente en programas de visitas periódicas a las explotaciones, asesorando sobre el manejo y técnicas de cultivo, asesoramiento y colaboración con granjas y cooperativas agrarias con problemas para la gestión de sus subproductos. Fíjense que ya dejamos de hablar de residuos y empezamos a hablar de subproductos. ¿Por qué? Porque ya los trabajamos con ellos y los revertimos y los metemos otra vez dentro de la cadena. Actualmente hay más de 60 agricultores beneficiados de este programa, con una superficie de unas 65 hectáreas y en la isla, y el 75% de ellos están inscritos en producción ecológica. Claro, al hacer tanto manejo orgánico, pues al final, por propia naturaleza, pues termina inscribiéndose en producción ecológica, ¿no? El programa, evidentemente, hay que darle fundamento, esto tiene que ser un poquito serio.
Tenemos que hacer inscripciones al programa, tienen que los agricultores comprometerse con determinadas condiciones, ¿vale? Y después, pues nada, dentro del asesoramiento, dependiendo de las necesidades de cada una de las fincas, las dimensiones también, pues normalmente son una visita mensual a la que tienen derecho los agricultores, es gratuita, o bimensual, si es una finca pequeñita y de un solo cultivo, pues tiene menor demanda, ¿no? Pero de todas maneras siempre tenemos una línea directa con ellos donde en cualquier momento, cualquier duda, cualquier problema que puedan tener, pues ayudamos a gestionarlo, independientemente de que se hagan estas visitas periódicas. Se entregan 3 hojas de las recomendaciones, 3 copias que van al cuaderno de campo. Bueno, a partir del año que viene, pues los cuadernos de campo ya son digitales, vamos a ver cómo vamos a solucionarlo. Pero bueno, esto tiene que ir evolucionando. Todo lo que no evolucione y que no esté vivo, pues termina cayendo. O sea que la idea es que todo se piense en lo que hablamos al principio, que al principio un programa chiquitito, que era una persona sola y una subvención, y ha ido evolucionando hasta el día de hoy, donde ya hay un equipo de personas trabajando en él. Los convenios de colaboración con las granjas, porque era otra de las patas de la mesa, las granjas, pues entonces pues ahí lo que hacíamos era, a ellos les ayudábamos a gestionar el problema. La idea era que un transportista simplemente lo que se pagaba para el transporte, para sacar estos purines o estos sueros de las granjas, y que sean los propios agricultores los que dentro de sus fincas, o algunas granjas que querían en concreto, que algunas granjas lo hicieron también, pues elaboraban este producto para aplicar en las fincas, ¿no? Y evidentemente esto hay que demostrar la trazabilidad de todo lo que se está haciendo y llevar garantías de lo que se hace, analíticas periódicas, etc. El CEFEL, fíjense que antes hablábamos de tres herramientas para la gestión, era el vermicompost, el compost y el CEFEL. El CEFEL es el que utilizábamos para los líquidos, ¿no? Es una herramienta que viene siendo estudiada en diversos cultivos por el Grupo de Fertilidad de Suelo y Nutrición Mineral del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Nosotros tenemos un convenio desde el Cabildo de La Palma con el IMNA-CSIC desde hace muchísimos años, y entonces aprovechando este convenio, pues es la parte científica que le damos al programa, ¿no? El apoyo científico necesario para desarrollar todo esto, tanto en la producción como en la calidad de los productos obtenidos, así como la mejora de las propiedades químicas y la cadena trófica de los suelos. Es un producto que se puede aplicar vía foliar o al suelo, ¿no? Y es válido para cualquier tipo de cultivo. Principalmente se utiliza en platanera porque es el cultivo prioritario de la isla, ¿no? El principal cultivo de la isla, pero se ha probado absolutamente en todo tipo de cultivos, hasta en ornamentales, ¿no? O sea, que eso no es ningún problema. Esta es una de las experiencias que teníamos nosotros con la elaboración de compost. Esta es una planta que teníamos en el monte de Mazo, en lo alto de Mazo. Ya hoy en día no la tenemos funcionando porque tanto el personal como la maquinaria ha pasado a Mendo, a donde está la planta de gestión de residuos insular, pero ¿no? Nosotros en su día pues trabajamos todo el tema de los sólidos. Aquí no hacíamos compost a la carta, aquí trabajábamos con problemas, es decir, que si en un momento determinado había mucha pica, pues en la receta pues tendríamos que aumentar el número de picas. Si en un momento determinado había una granja con un problema, pues ahí en otro momento determinado había bagazo porque era la época de la vendimia o un aserradero, pues trabajábamos así y la verdad que la experiencia fue bastante positiva. Todo esto pues íbamos analizando con una de las recetas, íbamos ensayando y después lo revertíamos de nuevo a la agricultura, con unas recomendaciones de dosis y cálculos y seguimiento de todo lo que se estaba haciendo. La otra fue la vermicompost, la otra experiencia es el vermicompost. Esta experiencia la teníamos aquí, justamente aquí encima, está el tabaco, la casa del tabaco, justamente aquí encima. Aprovechábamos la zona donde hacían los semilleros de tabaco para hacer el vermicompostaje. Aquí lo que utilizamos, sobre todo el problema era pues esto, el residuo de la central hortofrutícola, el residuo de la cuarta gama, de las setas, básicamente eso, y de próteas también. Entonces todo esto que teníamos en este entorno, ¿vale? Lo vermicompostábamos y volvíamos a hacer lo mismo. Enseñamos a los agricultores también a criar la lombriz roja californiana y utilizarla también como un aliado nuestro que es, para transformar un problema en una solución. Evidentemente, después de aplicar estas herramientas y todo, pues hay que hacer un seguimiento en campo de todo lo que se está haciendo y verificar que lo que se hace es correcto y no hace ningún daño a los cultivos, todo lo contrario. Entonces comprobábamos la respuesta positiva en el cultivo al empleo racional de este tipo de fertilizantes orgánicos, ¿no? Veíamos pues esto, pues cómo respondía la planta, cómo se estimulaba la planta, pues al uso de esto. Yo creo que eso es lógico, todo el mundo lo sabe, o sea, al final es la manera natural de fertilizar los cultivos y es lo que a ellos les gusta realmente.
Con las fincas exactamente lo mismo, había que hacer un seguimiento y una evaluación del desarrollo del programa en las fincas beneficiadas. Oye, los agricultores decían, bien, bien, en vuestras manos me pongo, pero los resultados también los quiero ver. O sea, aquí tiene que haber un resultado positivo también. Esto tiene que ser viable, tiene que ser rentable, ¿no? Entonces íbamos viendo pues, que cuando es que hacíamos cualquier tarea, cualquier labor, cualquier manejo en una finca, pues que se tendría que ver los resultados. El asesoramiento tiene que ser un asesoramiento integral, o sea, no puede ser solo un asesoramiento en la fertilización, tiene que ser un asesoramiento también en el control de plagas y enfermedades, manejo de ciclos de cultivo, prácticas del cultivo, etcétera, etcétera, manejo del agua. Fíjense ustedes que nosotros hemos llegado a la conclusión que el más del 40% de los problemas de las fincas estaban en el manejo del agua. O sea, no sabemos manejar el agua, no sabemos manejar los riegos. O sea que fíjense, y eso son cosas que nosotros no nos las creíamos, pero al trabajar muchos años veíamos como por dónde estaban los problemas, ¿no? Que a veces son los manejos los que crean los problemas, ¿no? Y entonces esto es uno de los ejemplos. O sea, nosotros aquí al final las plagas las controlábamos simplemente con agua, un sistema de alta presión alto caudal, y con ello lo que hacíamos era pues, reducir todos los fitosanitarios, la carga de fitosanitarios, y el agua que aplicábamos vía aérea pues la restábamos del riego. O sea que al final es una inversión en tiempo, no es en otra cosa, ¿no? Es una herramienta muy eficaz. Como les expliqué hace un momento, pues no solo es la platanera, hicimos ensayos con subtropicales, tanto pues, papayeras, aguacates, el cultivo de importancia, el segundo cultivo de importancia y en auge en los últimos años sigue siendo el aguacate, con mangos, con cítricos, trabajamos mucho también, con piña tropical, trabajamos con ornamentales también, produciendo semillas, hortalizas y agroindustriales como el tabaco, trabajamos también con el café, o sea que bueno, los cultivos da igual el cultivo que sea, ¿no? Los cultivos son agradecidos a todo lo que le haga con estos manejos. La parte de divulgación, que es la otra parte que me faltaba, que es las tres patas de la mesa, pues hay que favorecer la diversidad, fomentar la participación, compartir experiencias y al fin y al cabo de lo que se trata es de empoderar al agricultor, es decir, que él coja la sartén por el mango. Nosotros les enseñamos cómo manejar estas herramientas, pero que se las haga él. O sea, nosotros lo enseñamos a elaborar sus propios fertilizantes a la carta. Vemos las necesidades de la finca, o sea, cogemos las analíticas, vemos con qué estado se encuentra la finca y con nuestra experiencia y con estas herramientas, pues le preparamos recetas a la carta. Oiga, pues hay deficiencias de determinado nutriente, hay carencias de tal o excesos de tal, pues ahí pues se los preparamos a la carta. Investigación, pues es la otra parte, pues tenemos un convenio, como les expliqué hace un momento, tenemos un convenio de colaboración con el INASESIC, donde los estudios llevados a cabo dirigidos por el INASESIC demuestran que la fertilización con este manejo es totalmente comparable con el sistema de agricultura convencional, pero va más allá, dado que implica un aprovechamiento de los subproductos procedentes de las granjas, que en condiciones controladas pues, de suelo mejoran la cadena trófica del suelo, el equilibrio nutricional, mejoran la capacidad de intercambio catiónico, aumento de las poblaciones de hongos formadores de micorrizas arbusculares. En los suelos tratados con este sistema, las plantas pues, presentan parámetros nutricionales y desarrollo óptimo, y las producciones son similares a producciones estándares de diferentes cultivos. Mejoras en fruta, aumento de la vida comercial de la fruta, mejora las propiedades nutricionales, vitaminas, azúcar, polifenoles, etc. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que en todo esto, en las líneas de trabajo de investigación, pues se trabaja en esto para demostrar que esto es así. Algunos trabajos de investigación que se han hecho, bueno, no los voy a enumerar porque son varios, aquí yo puse algunos, repito, pero después hay varios más, de hecho hay algunos que se están ejecutando ahora mismo, que se están haciendo estudios en platanera, se están haciendo estudios también ahora mismo con la problemática del volcán, estamos metiendo arena también en algunos de estos cultivos y tal, viendo cómo evoluciona y cómo se comporta. Y con aguacate, sobre todo estamos trabajando ahora mismo con piña tropical, con aguacate y con platanera tenemos ahora mismo ensayos abiertos, en líneas de trabajo. Y con el tema del volcán, viendo cómo se comportan las fincas de plátano, sobre todo en la zona del valle, después de la erupción. Vale, pues sin nada, pues gracias por la atención.